La Universidad de la SUAY, junto con su cátedra permanente y su escuela de antropología, les da la más cordial bienvenida a la charla presencial Arte y Antropología, el paradigma participativo en el arte contemporáneo ecuatoriano, evento que se enmarca dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Saludamos la presencia de Carlos Guevara, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Gabriela Alcuri, directora de la Cátedra Permanente de la Universidad y directora de la Escuela de Antropología, Jonathan Mosquera, artista visual de Cuenca y máster en Antropología Visual por Flaxo, Ecuador, conferencista invitada. Hacemos extensivos de saludo a estudiantes, miembros de nuestra comunidad universitaria y a todos quienes nos acompañan en este día. La charla que hoy tendremos en la Cátedra Permanente de Antropología aborda las prácticas artísticas participativas del arte contemporáneo en el Ecuador durante el periodo 2016-2020. A través de un abordaje cualitativo sobre autoría, relaciones jerárquicas, objetivos museables e intercambios de dones. Metodológicamente, se combinan los análisis teórico-críticos e históricos desde una perspectiva antropológica y sociológica, con el análisis de 6 proyectos artísticos participativos a través de la conversación como método etnográfico. En este momento invitamos a Carlos Guevara Toledo, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, quien nos dará unas palabras de bienvenida a este evento. Muchísimas gracias, buenos días a todos y todas que realmente van a tener la suerte de escucharle a nuestro distinguido conferencista. Unir, consolidar la antropología y el arte visual no es cosa de todos los días. Significa un esfuerzo no solamente desde el punto de vista operativo, sino fundamentalmente epistemológico, para tratar de compaginar estos dos elementos. De nuestro distinguido conferencista Jonathan, tenemos ya como parte de una exposición permanente en la Facultad de Ciencia y Tecnología, en el que en las 4 esquinas nos cuenta mucho de lo que significa la antropología en la parte urbana. Felicitar enormemente a la doctora Gabriela Alcuri, directora de la Cátedra Permanente de Antropología y también directora de nuestra carrera de Antropología, quien permanentemente está haciendo de las aulas de la carrera un espacio multifactorial para que nuestros estudiantes y el público en general puedan beneficiarse. Precisamente el día de hoy es esto. No quisiera alargarme porque los expertos están aquí. De antropología debería estar hablando Gabriela y de arte debería estar hablando nuestro compañero de la editorial, Cristóbal Zapata. Pero a mí me toca decirles muchas gracias por el trabajo de ustedes y también decirle bienvenido a su casa. Muchas gracias. Porque desde hace mucho tiempo ya le tenemos en esa exposición también. Y a ustedes decirles, a más del agradecimiento, el que hoy van a disfrutar realmente de esta conferencia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias, señor decano, por su intervención. Es así que me permito presentar a Jonathan Mosquera, artista visual de Cuenca y máster en Antropología Visual por Flaxo, Ecuador, para enseguida dar paso a su conferencia. Jonathan Mosquera, tecnólogo en Diseño Gráfico y Multimedia por el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano, licenciado en Artes Visuales, mención en Ilustración por la Universidad de Cuenca. Tiene una maestría de investigación en Antropología Visual por Flaxo, Ecuador, ganador de varios premios y honores, dentro de los que destacamos
Primer premio, Salón de Riobamba, Magdalena Dávalos 2018. Segundo premio, Salón de Cañar 2018. Tercer premio, Salón de Cañar 2016. Ha sido invitado a varias exposiciones individuales, colectivas y festivales. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, hola. Buenos días con todas, con todos. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Gracias, Cristóbal, por estar acá también. Gracias, amigos, colegas. Bueno, mi nombre es Jonathan Mosquera. Digamos que vengo del campo de las artes. Vengo del campo de las artes. Digamos que mayoritariamente el esfuerzo que hago es para llevar una producción artística. Sin embargo, digamos que siempre he tenido el interés de indagar sobre los procesos artísticos que suceden en el medio, los procesos de otros artistas. De hecho, digamos, como los esfuerzos para entender también lo que sucede en esos otros procesos, ¿no? Actualmente soy parte del equipo educativo de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca. Fui parte del programa educativo de la 16 Bienal de Cuenca. Y digamos que de ahí también un poco se va perfilando mis intereses que tengo sobre el arte y específicamente sobre el arte contemporáneo, ¿no? En el 2019 ingresé a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales al programa de Antropología Visual, lo cual me permitió, digamos, seguir en ese camino digamos, en ese diálogo entre el arte, y que en esa época ya se sumó también, digamos, algunas reflexiones sobre el campo antropológico, que está bastante vinculado a las artes visuales y al arte contemporáneo, ¿no? Yo desarrollo hace un año y medio ya que presenté mi tesis de maestría, que es la que les voy a compartir ahora, y pues el tema de tesis que yo planteo es el paradigma participativo en el arte contemporáneo ecuatoriano. Hago un análisis de 6 obras que van del 2016 al 2020, y el interés mío era justamente generar como un diálogo con las teorías antropológicas, todo aquello que queda por fuera de la reflexión artística y el discurso artístico que circula en los espacios y circuitos del arte, ¿no? Entonces, digamos que mi interés parte de ahí, hacer un análisis cualitativo sobre la autoría, relaciones jerárquicas, objetos museables e intercambio de dones. Esta es una tesis que me tomó cerca de un año y medio indagar sobre ella, de manera que me ha resultado un poco complejo condensar todo lo que se vio, digamos, en aquella investigación, de manera que lo que les he traído son diálogos que competen más a la antropología. Dentro de mi formación siempre hubieron obras que me llamaron mucho la atención y que les presento aquí a manera de antecedentes, que es lo que previamente me llevó a hacer la investigación que se hizo, ¿no? En su izquierda tiene la obra de Santiago Sierra, línea de 250 centímetros, tratado sobre 6 personas remuneradas, ¿no? Santiago Sierra es un artista español apátrida que trabaja desde estrategias, digamos, él critica las estrategias del capital utilizando las mismas estrategias del capital, ¿no? Esta obra que nosotros vemos aquí básicamente se trató de 6 personas que, digamos, él está trabajando siempre con grupos vulnerables, grupos sociales marginales, desplazados, gente, digamos, de escasos recursos, y él básicamente lo que hace es recurrir a la remuneración, ¿no? Es decir, él le paga una cantidad de dinero a estas 6 personas que nosotros vemos aquí, a cambio de que ellas se dejen tatuar en su espalda una línea continua que suma, digamos, sumada a la línea da 250 centímetros, ¿no?
Este es un tipo dentro de la amplia gama de las obras artísticas del campo del arte. Digamos, hay un tipo de arte que recurre a la participación, que es digamos que una obra que se configura entre un artista y un grupo social o grupos sociales, o una persona que no viene del campo de las artes, pero que posee alguna cualidad que el artista lo selecciona por X motivo y desarrolla su obra artística, ¿no? En este caso, como vemos, hay una persona que les está interviniendo las espaldas a todas estas personas, y ellos son presidiarios también, ¿no? Entonces, digamos que él se respalda en todas estas condiciones de los grupos sociales para someterles de alguna manera a hacer acciones que son o violentas o riesgosas o digamos de ese carácter, ¿no? Pero él justifica estas acciones puesto que él está pagándoles a esas personas para que accedan a estas acciones. Posteriormente, Santiago Sierra hace videoregistros y fotografías que circulan por sumas muy altas de dinero en el mundo del arte, ¿no? Digamos que hay muchas capas de lectura sobre estas obras que tienen, digamos, estos conflictos sociales, políticos, estéticos y también éticos, ¿no? Digamos que todas estas capas de reflexión a mí hizo que me llame la atención este tipo de obras y que posteriormente yo, digamos, indague sobre este tipo de prácticas, pero dentro del territorio nacional. En su lado derecho tenemos la obra de X Andrade, que es parte del proyecto Full Dollar Collection. Esta es una obra que también utiliza ciertas estrategias colaborativas, participativas. Lo que hace aquí X Andrade, que es un antropólogo ecuatoriano, es recurrir a un libro de obras del arte contemporáneo global. Entonces él acude a un sector, a Santa Elena, en la provincia de Guayas, bueno, es independiente ahora, y le pide a un rotulador. Es una práctica bastante común en esta parte del país, el tema del cartelismo y del rotulismo, ¿no? Entonces lo que hace X Andrade es formular un proyecto, ¿no? Es formular aquí lo que se pone, lo que ya es una de las primeras obras en el arte nacional, en donde se empieza a reflexionar sobre el tema de la autoría. X Andrade, como antropólogo, pide a un rotulista de Santa Elena, Don Pili, muy conocido en esa locación, que reprodujera unas pinturas en su técnica, en su estilo de rotulista, una diversa cantidad de obras que vienen de este libro, que es, digamos, una recopilación de historias, de obras que son de la historia del arte mundial, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto estas dos, digamos, imágenes, puesto que esta obra de Santiago Sierra, que está en el libro, que en otro proyecto el X Andrade pide a Don Pili que se reproduzca, ¿no? Y bueno, pues hay una cierta ironía, un cierto sarcasmo dentro de lo que se hace, pero digamos aquí la pregunta surge, bueno, ¿cuál es del autor, no? ¿Es X Andrade que le pide a Don Pili o es efectivamente Don Pili que es el que ejecuta la obra? Entonces los intereses antropológicos de X Andrade ya están palpables, y digamos que eran unas obras que a mí justamente me llamaban la atención. Digamos, cuenta la historia también que Don Pili, digamos, X Andrade le daba una cantidad de dinero a Don Pili para que reprodujera estas obras, pero luego las obras le pertenecían a X Andrade, que fue quien circuló en el campo del arte, y esas obras tenían cierto precio que de pronto era más elevado a lo que él pagó a Don Pili, ¿no? Luego hubo una fricción, y digamos que son este tipo de las preguntas que yo me hacía cuando sucedían este tipo de prácticas, ¿no? Digamos que este es como el antecedente el que me llevó, digamos, a un poco inmiscuirme ya en este tipo de prácticas. Entonces, bueno, la pregunta que yo básicamente me hacía es ¿qué sucede en el proceso de producción de estos proyectos artísticos, ¿no? Son procesos que no necesariamente circulan por el campo del arte, por el mundo del arte, por los circuitos del arte, y que muchas veces quedan, digamos, como en la sombra, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba justamente es ingresar con algunas nociones y teorías desde la antropología para analizar estos casos. Bien, entonces aquí les voy a dar un poco de
digamos, algunos antecedentes. Yo me había respaldado en esa época con algunas historiadoras como María del Carmen Oleas, María Fernanda Cartagena, Paula de la Vega, una gestora cultural comunitaria, teóricos como Rodolfo Kronfle, como Lupe Álvarez. Y es interesante porque dentro de, digamos que en la década de los 90, las prácticas participativas empiezan a proliferar en el campo ecuatoriano. Hay antecedentes que varían del campo mundial, digamos, que a nosotros la globalización, digamos, estas prácticas nos llegan a posteriori, ¿no? Desde los años 80 en Ecuador hay ya indicios de obras de arte contemporáneo. Cuando hablamos de arte contemporáneo, digamos que es una noción bastante polémica también. Sin embargo, desde los medios podemos hablar de la expansión de los lenguajes tradicionales de la pintura, de la escultura, del dibujo, y empiezan a tener como más incidencia en prácticas desde el performance, desde el videoarte, desde las instalaciones, ¿no? Entonces, hay ya desde los años 80 en el Ecuador, en Cuenca, por ejemplo, con Olmedo Alvarado, que ya empieza a realizar algunas prácticas que tienen que ver con el arte contemporáneo, con el uso del espacio público, por ejemplo. Me parece que en Quito desde los años 70 ya hay indicios de esas rupturas de la tradición moderna, ¿no? Pero es bien importante porque en los años 90, digamos, suceden muchas, digamos, a nivel sociopolítico sucedían muchas cosas. La segunda manifestación más grande de los diversos grupos indígenas, el feriado bancario, el tema de la dolarización. Aquí me remito nuevamente a los años 70 con el boom petrolero. El campo del arte ecuatoriano hacia los 80 tenía ya una proliferación de galerías en donde los proyectos artísticos y el mercado del arte, digamos, tenía una dinámica bien interesante, ¿no? Sin embargo, ya con la llegada de los años 90 y todas estas crisis, las galerías a nivel nacional empiezan a cerrarse. Los artistas ya no tenían espacios donde exhibir sus proyectos, sus obras, y el mercado también se contrae, ¿no? Entonces, es en esta época que, si bien repito, ya años antes ya venían habiendo indicios de este tipo de prácticas, desde los 90, donde a la falta de galerías que tenía el país, los artistas tenían que buscar una plataforma también para mostrar sus obras, sus proyectos, ¿no? Entonces, aquí, aparte que empieza a haber como una vinculación, digamos, con el tejido social que estaba también en ese momento un poco sacudido, ¿no? Entonces, las obras de arte participativo, el espacio público, los buses, todos estos formatos nuevos empiezan a proliferar a raíz de las crisis que venían, digamos, ya sucediendo en esta época. La institución también, digamos que también es una de las encargadas de legitimar el arte. Hacia los años 90 las prácticas participativas todavía se consideraban prácticas periféricas, no estaban. Es como las discusiones que todavía se tiene hasta el día de hoy: esto sí es arte, esto no es arte, ¿no? Entonces, a partir me parece que en el 96 empieza también a reformularse las bases del Mariano Aguilera, dando una apertura también hacia estos nuevos formatos, ¿no? Digamos que hacia finales de los 2000 y los primeros 5 años de los 2000 también, la Bienal de Cuenca, siendo una bienal que nace siendo una bienal de pintura, cambia a una bienal de arte internacional, una bienal internacional de arte, perdón. Entonces, todos estos cambios de modelos, ya se hablaba, digamos, de esta recepción de estas nuevas prácticas que en los 90 eran periféricas, pero que ya de manera muy tibia, digamos, en los 2000 institucionalmente ya se daba una apertura para estos lenguajes, ¿no? Ahora, según los teóricos que aquí cito, es del 2010 al 2020 cuando todas estas prácticas ya se institucionalizan. Estamos hablando de no hace mucho tiempo, ¿no? Y aquí surge un poco, digamos, la problemática que yo planteo un poco en esta tesis, ¿no? Que es, y es donde se ubican las obras, los proyectos en los que yo indago, que es del 2016 al 2020. Estamos hablando de una década donde estas prácticas ya se institucionalizan. Entonces, básicamente lo que se plantea también desde la teoría, desde las teorías del arte y desde la historia del arte nacional, es que en los contextos de institucionalización
se tiende a la instrumentalización de la participación, ¿no? Entonces eso era, digamos, también una de las motivaciones que yo tenía para indagar sobre los diferentes proyectos. Y bueno, digamos que he armado una presentación únicamente para hablar sobre la parte más antropológica, que es lo que nos reúne ahora, ¿no? De manera que de los 6 proyectos que yo indagué, lo que les voy a hablar ahorita únicamente es sobre el tema de la autoría, que tiene que ver de alguna forma también con las relaciones jerárquicas, y el intercambio de dones, que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Ahora aquí cabe hacer un paréntesis también porque a manera de anécdota, yo cuando veía este tipo de obras y veía los conflictos que sucedían ahí, digamos que inicié un poco con unas ideas preconcebidas sobre algunas cosas que yo ya sabía, digamos, algunos prejuicios incluso sobre este tipo de prácticas. Sin embargo, una vez me embarqué ya en la investigación, dejé que las cosas vayan pasando, vayan sucediendo y abrir, digamos, el campo a la escucha y a la observación de lo que sucedía ahí, y realmente lo que ahora les voy a presentar, digamos que fue algo muy sorpresivo porque digamos que suceden muchas, o siguen sucediendo muchas cosas de las que yo, digamos, en ese momento no tenía como mucha conciencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí me agarra el trabajo de campo justamente en pandemia, ¿no? Yo empiezo mi trabajo de campo en el 2020, justamente cuando empieza las medidas de restricción, la parte más dura, digamos que tuve que diseñar un trabajo de campo, una etnografía que esté acorde a ese momento. Yo empiezo ya mi trabajo de campo cuando las medidas un poco empiezan a levantarse, pero sin embargo tenía una complejidad, puesto que las 6 obras que yo analizo estaban en diferentes puntos del país. Y me tocó hacer, digamos que un diseño de trabajo de campo un poco mixto, en donde la presencialidad y la virtualidad estaban presentes, ¿no? Bien. Entonces, después de indagar desde el archivo, desde los sitios web, desde los textos y los discursos y los metadiscursos que han circulado dentro del campo del arte, empiezo a pensar un diseño de diálogo, digamos, de diálogo, sí, de conversación con los artistas, y esto de alguna forma me ayudaba también a mí a superar el formato de entrevista, ¿no? La entrevista que uno, claro, desarrolla un cuestionario de 10 preguntas, y uno va y es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, y eso de alguna forma yo sentía que me limitaba también, ¿no? Digamos que tenía el peligro de estar planteando como unas preguntas que estén como muy dirigidas hacia lo que yo quería saber. Entonces traté de superar esa noción y me encontré con un paper maravilloso donde se plantea la conversación como una etnografía, ¿no? La conversación supera la entrevista. Esto implica un mayor riesgo también porque claro, no tienes un cuestionario preestablecido, y lo que haces ahí es ir muy a la escucha, ¿no? Abrirte no hacia lo que tú quieres que te digan, sino hacia lo que los artistas consideran importante decirte, y a partir de eso, digamos, ir generando como una base de datos, ¿no? Entonces lo que yo hacía básicamente es tener unas guías de conversación, unos bloques temáticos en donde habían ciertas cosas que quería indagar, entraba por ahí, pero luego dejaba que los artistas mismos vayan dirigiendo como un poco el barco, y en ciertos momentos redirigirlo, ¿no? Y eso fue muy rico porque, vuelvo y repito, digamos, aprendí muchas otras cosas de las que yo quería aprender, y creo que un poco justamente esa es la tarea del investigador, ¿no? De descubrir, no que te digan lo que tú quieres escuchar, sino abrirte a lo que los otros quieren decir, a la escucha del otro. Eso era como muy importante, ¿no? Bien, entonces, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con 6 proyectos realmente maravillosos, de gente con un trabajo increíble: Adrián Balseca,
Fernando Falconi, José Luis Macas, María José Machado, Juliana Vidal y Omar Puebla. Son gente que ha tenido una trayectoria bastante sólida y consistente dentro de estas prácticas artísticas, ¿no? Lo cual realmente me sentí muy honrado de haber tenido estos acercamientos con estos artistas. Bien, hay un numerito justo su esquina inferior izquierda. Les voy a ir, digamos, ya luego de esto les voy a ir contando algunos hallazgos, pero primero es importante que ustedes a breves rasgos sepan de lo que se trató, de lo que se trata cada proyecto, ¿no? En el número 1, el origen de las especies introducidas de el artista quiteño Adrián Balseca, es un proyecto desarrollado en el 2016, y la imagen que ustedes ven ahí es la imagen de Segundo Ruiz. Segundo Ruiz es un escultor que vive lojano, que actualmente vive en las Islas Galápagos y en la isla Santa Cruz, y es ahí donde Adrián Balseca, dentro del proyecto Lara, Latin American Roaming Art, es elegido entre 2 artistas ecuatorianos y entre 8 artistas latinoamericanos, ¿no? Lo que hacen básicamente la residencia es ir los artistas a trabajar en un contexto específico, ¿no? Lo que hace aquí Adrián Balseca es llegar a las islas, hacer digamos, una búsqueda sobre ciertas cosas que a él le llaman la atención. Digamos que este es el modus operandi de Adrián, y en uno de sus visitas a un restaurante él se encuentra con estas esculturas de acá. Sí, eran unas esculturas realizadas de madera, y pues bueno, finalmente él localiza a Segundo Ruiz y empiezan a tener una relación laboral, digamos, empiezan a contaminarse el uno con el otro sobre diferentes intereses, y pues deciden desarrollar un proyecto, y Adrián Balseca ve en esta persona un discurso en su propia biografía, puesto que Segundo Ruiz es un artista lojano que hace 30 años ingresa y se queda a vivir en las Islas Galápagos. Digamos que en sí mismo es una especie introducida, ¿no? Adrián Balseca trabaja dentro de esta legislación de las islas, de esta legislación bastante desde la conservación, un espacio bastante prístino, y él lo que hace es justamente criticar lo auténticamente autóctono, ¿no? Entonces empieza a trabajar. Lo que nosotros vemos aquí es Segundo Ruiz esculpiendo su propio rostro, ¿sí? Y pues claro, también digamos que hay un guiño hacia todas estos estudios que se hacían en las Galápagos, en donde la medición del cráneo, digamos, era como una medida importante dentro de las teorías de la evolución, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, sin entrarme en el discurso artístico, lo que él hace es generar una colaboración, ¿sí? Yo le había puesto de manera muy genérica el paradigma participativo, pero luego vamos a ir viendo que en cada uno de estos ejemplos no solamente es la participación, sino como hay nociones como nociones nativas, que obviamente yo no me atreví a poner en ningún momento categorías arbitrarias que yo pensaba que podía ser, sino más bien muy a la escucha de cómo cada uno de los artistas iban enunciando su propio trabajo, ¿no? Entonces este es un trabajo colaborativo, es un trabajo autoral, pero es colaborativo, ¿sí? Esto de colaborar significa, digamos, de alguna forma trabajar juntos, que se diferencia de la participación. Únicamente la participación la vemos como una interacción en una obra posiblemente ya concluida. En este punto la colaboración es un trabajar juntos, ¿no? Segundo Ruiz esculpe su propia cabeza en un tronco, mientras Adrián Balseca se dedica al registro de esa acción. ¿Ya? La obra número 2, Rituales de despedida de Fernando Falconi, esto se desarrolla en Guayaquil. Esto se da en contexto de pandemia, ¿sí? Acuérdense que en Guayaquil Guayaquil era el Wuhan de Latinoamérica en esa época, ¿no? Fernando Falconi, en noviembre del 20, donde las medidas todavía estaban activas, pero iba bajando su restricción gradualmente, va a Guayaquil en el marco de una residencia, la 40 y la B, y él
empieza a tener contacto con Gloria Guerrero, que es la presidenta, es la lideresa del barrio, la presidenta del barrio Socia Vivienda 2, y llegan a un acuerdo de hacer algunas acciones dentro del barrio, ¿no? Fernando Falconi es recibido, es como huésped recibido en la casa de Gloria Guerrero, durante una semana, mientras él iba conversando con el resto de vecinos, digamos, también muy a la escucha, muy a la... es nuevamente no llevar un proyecto ya predefinido, sino llegar al contexto y armar un proyecto en el contexto con, digamos, él lo llama esto como un proyecto de arte comunitario, donde de alguna forma estos proyectos persiguen una incidencia en el contexto, ¿no? Entonces, durante la estancia, el artista empieza a hablar con todos los vecinos que nosotros vemos aquí sentados y empiezan a escuchar relatos que eran muy desgarradores, dice él, puesto que en Socia Vivienda 2, como en todo Guayaquil y como diversas partes del Ecuador y del mundo, ellos vivieron toda esta parte del desbordamiento de los cadáveres en los centros de salud, en los hospitales, y bueno, muchas de estas personas no pudieron despedirse de sus familiares, muchas de estas personas no pudieron hacerles una despedida, hacerles un entierro. Entonces, digamos que parte de esos relatos que escucha Falconi de los artistas genera esta obra que se llama Rituales de Despedida. En Rituales de Despedida hay dos acciones que son muy importantes. La una es la Mesa de Muertos, que es una práctica muy común en en las ciudades de la costa, en donde básicamente lo que se hace es poner una mesa y los familiares y amigos llegan a poner fotografías, ponen flores, le decoran, ponen comida y hacen una celebración conjunta con el muerto, ponen comida que le gustaba al muerto, etcétera. Y la segunda acción es cartas de despedida. Digamos que Falconi trabaja, es como un poco, de alguna forma, un artista mediador, es el que pone las condiciones para que la gente pueda hacer digamos que sus propias lógicas situadas, ¿no? No se sale del contexto, no les pone a los artistas a hacer cosas que estén por fuera de sus propias lógicas, ¿no? Entonces hace cartas, cada uno hace cartas de lo que hubiese querido decirle al familiar que perdió. Esas cartas quedan muy en la intimidad, no se leen en público, se ponen al final en un envase, las cartas se queman y la ceniza va al cielo, ¿no? Y esas son las dos acciones que son parte de Rituales de Despedida. Bien, el recorrido equinoccial de José Luis Macas digamos, lo hace en el marco de la 14ª Bienal de Cuenca. Y lo que Macas hace, digamos, él está muy vinculado a las prácticas andinas. Él hace una serie de ejercicios en la ciudad de Cuenca, como procesiones, como pampamesas, como caminatas, y también hace una serie de obras que están puestos en un espacio más galerístico, ¿no? Pero lo que hace básicamente José Luis es traer estas prácticas del mundo andino y llevarlas al arte contemporáneo, pero manteniendo todos estos códigos del apoyo mutuo, de la reciprocidad, del intercambio. Digamos que él genera grandes grupos de gente que están unidas por un mismo objetivo. Esa es parte de las colaboraciones y de las estrategias que realiza José Luis Macas, ¿no? En el número 4 tenemos Circuito Cerrado, que es un proyecto de María José Machado que inicia en el 2016. Es un proceso que la misma artista lo menciona como un proceso pedagógico, ¿no? Lo que ella hace es trabajar mucho desde las políticas culturales, desde el acceso a la cultura, del acceso a la libertad, del derecho a la libertad de expresión también, ¿no? Entonces problematiza mucho las formas de reinserción o la nula reinserción que tienen estas personas privadas de libertad dentro de la cárcel de Turi, ¿no? Entonces ella desde el 2016 empieza a tener una serie de prácticas, de talleres, y no es hasta el 2018-2019 que gana la beca CIFO, que es básicamente producir una obra de un proyecto artístico que posteriormente va a ser expuesto en un museo del barrio en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces ella, trabaja con 15 personas, 15 varones, 15 mujeres,
María José cuenta que muchas de estas personas eran analfabetas, entonces digamos que las herramientas siempre fueron herramientas que venían desde las artes, ¿no? Se veía mucho cine, se veía mucha música, imágenes de obras de la historia del arte, tenían clases de performance, trabajar con el cuerpo, hacer que las personas sientan que habitan un cuerpo, que obviamente en ese contexto es muy difícil, pero se les dotaba de estas herramientas, ¿no? Y digamos que muchas de las prácticas que finalmente se hicieron tenían que ver con la libertad, con ese deseo de libertad, ¿no? Entonces, al final, para el proyecto SIFO, lo que hacen ellas es hacer, digamos que algunas puestas en escena que finalmente son registradas con fotografía y son impresas en lo que ahora se conoce como pegatinas o paste up. Son estas impresiones en papel o pinturas en papel que luego se les engoma y se les pega en alguna parte del espacio público, pero en este caso ellas hacen unas miniaturas de los cuerpos de ellas, a veces mimetizando algunas obras de la historia del arte, y son emplazadas en el mismo centro penitenciario, ¿no? A veces al lado de las cámaras de vigilancia. Digamos que este proceso ya, María José Machado no dirige el proceso artístico, ella les da las herramientas. Al final, cuando todas estas obras están emplazadas, se hacen registro y son las que se exponen en Nueva York. En el número 5 tenemos Bailoterapia del artista quiteño Omar Puebla. Omar Puebla es un artista que viene del mundo del hip hop, del canto y del baile. Y pues bueno, lo que él hace con Bailoterapia 1 y con Bailoterapia 2 es insertarse en circuitos donde ya preexistían grupos de bailoterapia, pero era gente de la tercera edad, ¿no? Entonces él se vincula dentro del marco también de la residencia 40 y la B en Bailoterapia 1 y el Festival Al Zurich en Quito también en Bailoterapia 2. Es interesante porque el mismo proyecto le emplaza dos veces y el uno lo hace en Guayaquil, el otro lo hace en Quito, y luego es interesante ver cómo los contextos también inciden en el tipo de prácticas, en el tipo de resultados en el proceso, me refiero, ¿no? En Guayaquil la misma práctica se diluyó en una fiesta de cumpleaños. En Quito, digamos que pudo tener un poco más el control sobre el proceso, ¿no? Finalmente lo que él trabaja es justamente también desde el arte relacional, que para él, como él mismo menciona, es una forma de producir relaciones de encuentro que están por fuera de esas relaciones impersonales que produce el sistema capital, ¿no? Y sobre todo vincularse con gente de la tercera edad también era un acto de resistencia, puesto que el capital deja en obsolescencia a las personas de la tercera edad, que digamos en otras culturas gente de la tercera edad es considerada como la sabia del grupo, ¿no? De la comunidad. Y tenemos Geografías de la Mortalidad del artista cuencana Juliana Vidal. Ella es una artista que trabaja con los moldes, con las improntas. Ella suele sacar improntas con alginato y con yeso de diversas partes del cuerpo, de diversas superficies o de la misma arquitectura, digamos, del mismo espacio público, ¿no? En esta ocasión, a ver, ella hace una obra que es básicamente esta de aquí. Ingresa, esto se da en el marco de la Bienal de Cuenca también, ¿no? De la 14ª Bienal de Cuenca. Entonces, lo que ustedes ven aquí básicamente es un cuarto, son paredes falsas de gypsum, en donde las cicatrices del cuerpo de 150 personas están incrustadas en las paredes. Entonces uno ingresa a una sala y lo único que ve son cicatrices que han sido incorporadas, digamos, a la pared, ¿no? Es un muro de cicatrices, vaya. Entonces, pero la parte procesual es interesante, puesto que ella digamos que anecdóticamente ella realiza este proyecto cuando estuvo en una fiesta. Una de sus amigas levantó su mano y vio que tenía una cicatriz grande en su cuerpo, y en medio de un momento festivo ella le pregunta ¿qué te sucedió ahí? Y empiezan a tener una discusión, digamos que muy nostálgica, ¿no? Sobre la historia. Entonces, digamos que la historia de las cicatrices es básicamente lo que a Juliana Vidal le llama la atención, y posteriormente ella decide hacer esta obra. El proceso consistió en invitar a más de 150 personas a sacarle las improntas del cuerpo.
ella sacaba 2 improntas, una se quedaba ella para su obra y la otra le enviaba como parte del intercambio, ¿no? Como parte de ese canje, de esa retribución que le daba a la persona que le ofrecía su cicatriz. Empezó sacando primero a sus, digamos, las personas más cercanas, a los amigos, a la familia, y luego, digamos, que hizo una convocatoria súper, digamos, también íntima por WhatsApp, pero que, digamos, la gente se fue como sumando, y finalmente se tuvo esta cantidad de cicatrices que se pudo finalmente ensamblar la obra. Entonces, bueno, a breves rasgos, estas son las 6 obras que yo les he traído para mostrarles, para dialogar sobre aquello. Una de las cosas que es el común denominador de todo esto es que son artistas trabajando con diversos grupos sociales, ¿no? Ahora, parte de lo que yo quería indagar también era cuáles fueron los roles específicos, cuáles eran los acuerdos que se generaban dentro de estas obras, cuáles eran los roles, las funciones que cumplían los colaboradores, ¿no? Y esto es importante, digamos, entrar en el tema del arte participativo. Digamos, cuando yo indagaba sobre el arte participativo y quería teorizar sobre estos cuestionamientos más empíricos que yo tenía, era justamente buscar unas nociones que me ayudasen a dialogar con estas cuestiones que de pronto no circulaban dentro de la reflexión artística ni de los circuitos artísticos, ¿no? Entonces, una de las nociones y de lo que ya ahora les voy a hablar, que me pareció como interesante, es justamente sobre la autoría y el intercambio de dones. El tema de la autoría me pareció igual súper rico, puesto que cuando hablamos del arte participativo estamos asumiendo que es una postura del artista que renuncia a la autoría, a esta noción de este personaje construido en la modernidad, en donde el autor básicamente empieza a verse como el prestigio del individuo, ¿no? Como la importancia de la persona. Esa es básicamente la noción de autor, de este personaje construido en la modernidad, y que también en las teorías nos hablan que el autor es el resultado de una ideología capitalista, ¿sí? Entonces, hablar de la autoría en un proyecto de arte participativo era hablar de si es que los artistas están acudiendo a la participación con la idea de derruir a ese autor, o no necesariamente, ¿no? Entonces, yo, digamos que fue como un aliado importante esta noción, porque digamos que de alguna forma me ayudaba a ver cómo iba sucediendo este tipo de cosas, si la autoría se diluía, si la autoría desaparecía, si este personaje importante que construido en la modernidad seguía existiendo, o que a su vez ha tenido ciertos cambios, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del autor, también hay que tener en cuenta que se desprende la palabra autoridad, ¿no? El autor de alguna forma también es una autoridad, es una jerarquía legítima que decide cuál es el rumbo del proyecto. A su vez, o de lo contrario, esa autoría, esa autoridad se diluye dentro de un trabajo más horizontal, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que el autor de alguna forma en su construcción moderna también posee un cierto poder, ¿no? Que es el que le ayuda o que le legitima para decidir qué se debe hacer y qué no se debe hacer dentro de una obra. Uno de los textos bastante chéveres que a mí me pareció en ese momento era La muerte del autor de Roland Barthes, ¿no? Que a su vez él se basaba en el teatro de Bertolt Brecht, donde este tipo de teatro también ya tenía estas intenciones de alejarse de la autoría, ¿no? Y lo que ellos hablan básicamente en esta muerte del autor es del distanciamiento del autor dentro de la escena, ¿no?
Es decir, en el teatro el director es el que, digamos, dirige dónde te paras, cuál vas a hacer, cuál es tu tiempo. Entonces ellos experimentaban un tipo de teatro en donde el director se ausentaba como personaje principal y dejaban que todos los agenciamientos del grupo de personas que participaban pudieran exteriorizarse y pudieran, digamos, también de alguna forma salir a flote sus ideas y no sean meros instrumentos del director, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que esta era un poco la entrada para hablar de las autorías, ¿no? Entonces, volviendo un poco sobre cada uno de los proyectos, es súper importante hablar de estas autorías, ¿no? En el caso de Adrián Balseca, él no es el artista per se. Sí, aquí creo que nos puede dar muchas pistas el libro de Benjamin, del artista como productor. Entonces él no es quien hace la obra, él es el quien produce el proyecto. Y dentro del proyecto hay muchos autores, vaya, ¿no? Lo que hace Adrián Balseca es crear lo que él dice una red interdisciplinaria. Sí, Adrián Balseca es un artista que no estudió artes, digamos, no estudió en una escuela de artes, no tiene una formación académica tradicional, él no sabe esculpir, él no sabe dibujar, él no sabe pintar. Entonces, él dice, yo cuando trabajé y empezamos a hacer el proyecto con Segundo Ruiz, yo en absoluto le decía, dice Adrián Balseca, yo en absoluto le decía que a la escultura le haga los ojos más grandes o le haga los ojos más pequeños, puesto que esa no era la tarea de Balseca, él no es el artista es Segundo Ruiz, el oficio es de Segundo Ruiz y por lo tanto él es quien decide cómo tiene que ir su escultura. Tenía más incidencia Adrián con un grupo de videos realizadores que venían desde las lógicas cinematográficas, ¿no? Adrián Balseca recibe él lo que decide es él ingresa dentro de las lógicas territoriales, ¿no? Él no, nuevamente de una manera muy respetuosa, siempre él habló en la conversación que tuvimos, es una forma muy respetuosa de acercarse a la gente y pues no se salía de sus lógicas territoriales, no se salía de sus lógicas económicas y culturales, sino más bien armaba un grupo y donde cada uno hacía lo que sabía hacer, ¿no? Pues, digamos que hablamos de un proyecto colaborativo, puesto que todas las personas trabajan en conjunto. Fernando Falconi habla sobre un artista mediador. Él hace un ejercicio colectivo comunitario, en donde nuevamente lo que él hace, todos estos rituales, estas cartas de despedida, él habla de un trabajo comunitario que tenga alguna incidencia en el territorio y que luego hay un ejercicio colectivo en donde dentro del manual de buenas prácticas artísticas lanzada por Flaxo nos dice que el tema de la autoría colectiva es un trabajo que es indivisible, ¿sí? O sea, el trabajo es en bloque. Ahora, hay una cosa que es importante mencionarles ahorita, que nosotros estamos hablando únicamente del proceso, ¿no? Luego, en los espacios y los circuitos de circulación de la obra, digamos, cambia la cosa. Bueno, voy a ir un poco más rápido, voy a saltarme al intercambio de dones. En temas de autoría, finalmente lo que sucede es que las autorías ya dejan de ser la autoría tradicional, ¿no? Las autorías son mucho más móviles, los artistas otorgan, así sea momentáneamente, el poder de decisión en determinados momentos de la obra. Digamos que la autoría, la jerarquía, el poder, digamos que la autoría es muy móvil dentro de todos estos proyectos, ¿no? Y claro, la autoría es una noción que todavía me parece que hay mucha tela por cortar, no es digamos, no hay como sacar conclusiones muy rígidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay muchos artistas que se alejaron también de la noción tradicional del artista. Se hablaba del artista del diálogo. El diálogo es llegar y llegar a un acuerdo con las personas que vamos a trabajar. Hay algunos artistas que hablaban del artista como un hilo conductor, un artista como un chamán, el artista del diálogo, el artista de la negociación, etcétera, ¿no? Finalmente yo quiero hablar sobre un tema que a mí me parece que fue de los hallazgos más
el tema de la autoría realmente es un tema todavía que hay mucha tela por cortar. Sin embargo, en el tema del intercambio de dones me pareció que es uno de los hallazgos más importantes que se encontraron dentro de estos procesos, ¿no? El intercambio de dones. El intercambio de dones es una figura muy antigua. Marcel Mauss habla sobre esto en el ensayo sobre el don. Y habla que estas formas de intercambio de dones articula y construye relaciones. ¿Sí? Entonces, el don, cuando uno dona un objeto, este objeto, este don, este regalo, hace grande a la persona que dona, pero inmediatamente crea una obligación inherente a la persona que recibe, ¿sí? Entonces habla que los dones de alguna forma no son algo al azar, sino son obligatorios, ¿sí? Entonces él habla de las 3 obligaciones, que es el dar, el recibir y el devolver. Entonces fue interesante porque dentro de todos los diálogos que tuvimos con los artistas, ellos siempre hablaban de los intercambios. Yo hice esto a cambio de, yo le di esto y recibí esto, esto fue mi canje, esto fue la devolución, esto fue la contraprestación. Es decir, los artistas todos sabían que tenían que producir una obra y llegaban a un contexto específico y ellos van a hacer una obra, pero a cambio dejan algo ahí también, ¿no? Entonces, digamos que muchas de estas prácticas se sostienen en esa, lo que yo le llamo la economía de los dones, ¿no? Y es súper interesante porque posteriormente Roger Sansi en el artículo de Arte, Don y Participación habla que las obras de arte participativo son espacios de intercambio, ¿sí? Son espacios de intercambio y son espacios de aprendizaje bilateral, ¿sí? Entonces, dentro de todas estas categorías que yo les mencionaba, el canje, la contraprestación, la devolución, estaba bastante ligado a este tipo de prácticas, y esto es como muy interesante también porque esta economía de los dones de alguna forma y en determinados momentos reemplaza al utilitarismo económico del sistema monetario, ¿sí? Es decir, yo no puedo comprar esto de acá, que me parece que puede asemejarse mucho al trueque. Yo no puedo comprar esto de acá, pero el artista me da esto de acá, pero a cambio yo le doy el hospedaje, pero a cambio tú me das este proceso que voy a hacer, ¿no? Digamos que esto no necesariamente se habla así, pero hay estos acuerdos implícitos, ¿no? Entonces, de ahí se desprende cosas muy interesantes. 2 minutos más, por favor. Por ejemplo, en el mismo texto del intercambio del don, hay una sección que se llama el espíritu de las cosas dadas, ¿sí? Entonces, ahí habla del au, que en el derecho maorí se habla de que el vínculo de las cosas es un vínculo con el alma, ¿sí? O sea, no es inseparable los objetos de las personas ni los objetos del alma, sino que los objetos poseen alma y poseen parte de la persona que lo obsequia, ¿no? Entonces yo recordaba mucho la obra de Juliana Vidal. Ella produce dos moldes. Uno de los moldes se queda ella para su obra, pero el otro molde se lleva el participante, ¿no? Entonces, digamos, es muy, muy interesante pensar que no solamente son intercambios de objetos, sino también está la persona quien nos regala, ¿no? En el caso de Omar Puebla, el tema de los afectos era su forma de intercambio. Marcel Mauss diferencia entre el don puro y el don feudal. El don puro es este don que se hace, él mismo habla por el placer del juego, que no espera nada a cambio. Él ingresa, digamos, a hacer esta bailoterapia con estos grupos de la tercera edad simplemente por diversión y por juego. Él no recibe absolutamente nada a cambio, cosa que es distinta, por ejemplo, en el proyecto de Adrián Balseca, que él está más apegado al don feudal, que se apega más a estas lógicas monetarias, ¿no? Pero también es muy interesante porque no queda todo ahí entre este intercambio, esta transacción monetaria entre Adrián Balseca y Segundo Ruiz, sino ellos hablan de este tipo de colaboración que dejan que esos agenciamientos se exterioricen en la obra y que le vayan dando una cierta identidad al proyecto.
Y esto es muy hermoso porque también se habla de que, digamos que desde la antropología y desde el arte se puede pensar que 1 más 1 es 3. Es decir, se habla desde las teorías antropológicas que cuando suceden estos tipos de encuentros, no es la suma de las partes, no es la suma de Ruiz ni de Balseca, sino lo que se genera aquí es una tercera mano, es una tercera mente, que es indivisible, ¿sí? Entonces es una tercera mano, una tercera mente que configura este proyecto y que nuevamente, como el AU, que los productos se mezclan con las personas de aquí también, digamos que podría ser muy difícil dividir este trabajo hiciste tú, este trabajo hice yo, sino es más bien un tercer ente que se crea ahí, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo me quedo hasta ahí y pues ha sido muy complicado condensar toda la información que tenía. Apenas hemos analizado así a vuelo de pájaro 2 nociones de las 4 que fue, y pues es interesante también ver cómo parte de los aportes que se desarrolló con esta investigación es aplicar un enfoque antropológico y desde la sociología del arte a este tipo de prácticas que generalmente se quedan como dentro de la reflexión artística también. Es interesante ver cómo todos estos proyectos participativos colaborativos tienen como diferencias, no es un solo arte participativo y ahí entra todo, sino digamos cada uno tiene sus particularidades, es como deshomogeneizar y matizar un poco todo este tipo de prácticas. También es importante darse cuenta de los métodos etnográficos en los procesos artísticos. Esto se encuentra mucho en el artista como etnógrafo en Hal Foster, en donde ven que ya los artistas son quienes están haciendo más antropología que los propios antropólogos, ¿no? Y bueno, esto de la economía de los dones me parece que también es algo de lo que hay que aprender mucho. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Jonathan, tuvieron que salir las compañeras de eventos y me han pedido seguir de maestra de ceremonia, así que me toca abrir el espacio para las preguntas. Creo que hay varios temas aquí interesantes y ya que estoy en esa doble función quisiera también plantear una pregunta, Jonathan, porque tú realizas, a mí me parece interesantísimo aplicar primero ese valor de tu trabajo, de tus tesis de maestría, de ser artista y ser antropólogo a la vez, y poder hacer esa lectura desde las 2 entradas, ¿no? Y quedándonos únicamente en el proceso, más que en el producto o en la obra artística, tú entras desde la teoría del don, y cuando Marcel Mauss planteaba esto de la prestación y la contraprestación, planteaba que a diferencia de la economía del mercado, el don tiene este poder intrínseco de dar, recibir y devolver, que tú nos has explicado, pero no solo eso, sino de generar una relación de largo plazo. Es decir, a diferencia de las relaciones mercantilizadas, donde hay una prestación y una contraprestación, llámese producto y pago o servicio y pago, que son unas relaciones finitas de entregar y recibir, en el don, desde esta otra mirada, lo que se genera es unas relaciones a largo plazo, que hacen que el dar, recibir y devolver sea constante y genere unas relaciones sociales duraderas. Entonces yo quisiera preguntarte, desde el estudio de estas 6 obras, en ese largo plazo, si es que se generaron esas relaciones duraderas entre los artistas y los participantes de estas obras, o se queda en una relación más bien cortoplacista donde el producto final es la obra artística. A ver, sí, es muy interesante y hay mucho que contar sobre ese tema. Digamos que cada uno de los proyectos han tenido sus particularidades, pero el tema de la temporalidad es una de las dificultades mayores. Uno de los objetivos que yo me puse, los objetivos específicos que me puse fue justamente indagar, porque claro, uno puede tener una mirada únicamente del artista y desde la mirada del artista puede, digamos, qué sé yo, romantizarse todo el tema de la participación. Entonces una de los objetivos que me planteé es contactar con algunos de los grupos, de las personas que pertenecieron a esos grupos. De los 6 proyectos pude contactarme con 3 personas.
Es decir, el tema en este tipo de proyectos, el tema de la temporalidad es un tema complejo. Te puedo decir que no se han generado relaciones a largo plazo. En el caso de circuito cerrado, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, ya había esta convulsión que atravesaba todas las cárceles del país, de manera que era muy complicado acceder a un relato de alguien que esté preso, ¿no? Muchos de ellos habían ya salido, porque acuérdate que este proyecto empieza en el 2016 y yo hago mi trabajo de campo en el 2020. Entonces muchas de las personas habían salido, otras habían vuelto a ingresar, otras ya no querían hablar, entonces, y también había un riesgo de cualquier persona que pueda ingresar. Entonces digamos que fue complicado mantener un hilo con esos colaboradores. Con Segundo Ruiz tuve contacto a las Islas Galápagos, pero los tiempos de él también eran muy reducidos. O sea, yo siempre que hablaba con él era como sonaba agua y parece que estaba de pesca. Era como muy complicada la comunicación. Tuve 3 minutos un par de veces con Gloria Guerrero. Nunca contestaba el teléfono. Luego tuve que acudir al artista. El artista habló con Gloria y Gloria me contestó el teléfono. Entonces digamos que este tipo de proyectos justamente es el tema de las relaciones a largo plazo están muy limitadas. En el caso de bailoterapia, por ejemplo, se hizo con estos 2 grupos de personas de la tercera edad que en época de pandemia eran las más vulnerables, y para cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo estos grupos ya se habían diluido. Entonces digamos que hay una complejidad ahí en el tema de la temporalidad y de las relaciones a largo plazo. Gracias. No sé si alguien tiene. Jonathan, muchas gracias por tu charla, realmente muy esclarecedora. Yo quería hacer una pregunta. Cuando tú hablabas de instrumentalización del arte contemporáneo o de las prácticas contemporáneas, un poco recordé el indigenismo, ¿no? Cuando este se instrumentalizó y sigue siendo instrumentalizado hasta el día de hoy por diferentes gobiernos o por diferentes sectores políticos. ¿Qué pasa con esto? O sea, si ya se institucionalizó todo el tema del arte participativo hacia el 2010 y tú tomas estos 6 casos de estudio desde el 16 al 20 en un momento en que ya se está instrumentalizando por la vez el tema de la participación, digamos, y quizás alguien como Pablo Barriga también podría contestar algo así, porque Pablo empieza con todo este asunto, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que tú piensas sobre esta instrumentalización del arte participativo, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alexandra. A ver, yo creo que aquí es importante hablar también desde la autonomía del arte. Yo creo que han habido insumos como el Manual de Buenas Prácticas Artísticas que se hizo en Flaxo, en donde ya se advierte justamente esta instrumentalización, ¿no? Luego, los esfuerzos que se hacen desde ahí y se desarrolla justamente este manual es para que cuando se desarrollen este tipo de proyectos comunitarios, barriales, de arte urbano, donde hay este vínculo con otros sectores sociales no artísticos, digamos que es importante, lo que se plantea ahí es importante tener como, llegar a un acuerdo claro, ser como muy transparentes con los grupos con los que uno trabaja, y sobre todo si son grupos como vulnerables, ¿no? Que se tiende mucho a justamente eso, porque claro, en el mundo del arte se ha institucionalizado esto, y si tú vas a trabajar con un grupo privado de la libertad, eso es oro para el mundo del arte, ¿no? O sea, y claro, ahí se puede exotizar a estos grupos, se les puede evidenciar de una manera no ética, tal como hace Santiago Sierra, ¿no? Yo personalmente pienso que incluso ese tipo de prácticas son válidas, siempre y cuando tú, y yo lo hablo aquí también desde mi postura de artista. Yo también produzco obra artística, y yo creo que hay 2 cosas. Uno, como te digo, es importante uno llegar a donde tenga que llegar y plantear las cosas
como de una manera muy clara. O sea, se habla de los acuerdos, cuál va a ser el acuerdo, cómo va a circular la obra, hay capitales económicos circulando ahí, cuál va a ser mi parte, cuál va a ser tu parte. Digamos que esa parte de los acuerdos tiene que ser muy, muy clara y tiene que seguirse, digamos, al pie de la letra, ¿no? Y luego creo que es importante hablar, digamos que aquí también toda esta discusión está atravesada por la autonomía y la heteronomía del arte, ¿no? O sea, la autonomía, la heteronomía, todo este grupo de personas que incluso aquí, estando aquí, ellos critican el sistema del arte y que ellos utilizan el arte también como una herramienta de composición del tejido social, de recomposición del tejido social, y me parece que es muy válido, pero sin embargo, digamos que hablar también desde la autonomía del arte es importante, porque yo creo que el arte también atraviesa esta pregunta. El arte tiene que resolver las realidades sociales complicadas de las personas. Digamos que ahí quedan un poco, no hay, yo tengo una postura personal, luego digamos que hay mucha tela que cortar aquí, ¿no? Como te digo, para mí es importante ser muy claros sobre los objetivos que se van a plantear, sobre los alcances que se van a plantear en una obra, porque creo que de alguna forma es importante también hablar desde esta autonomía del arte, desde sus propias reglas, desde sus propias estrategias, desde los propios juegos, y que claro, también está de por medio el tema estético, el tema ético, ¿no? Y me parece que por ahí va la cosa. ¿Alguien más tiene una pregunta, tal vez? Yo quisiera hacer una más, enlazando lo que planteaba Alexandra, y sé que además eres un buen lector de Manuel Delgado. Y Manuel Delgado, cuando hablaba de la participación, claro, frente a las instituciones, a los políticos, él habla de cómo se instrumentaliza la participación, incluso llegando a constar hoy en toda la normativa legal en muchos países como el de Ecuador. Y en esa instrumentalización de la participación, él decía, la ciudadanía, los habitantes terminan siendo el conejillo de indias de su propio experimento. Claro, él hablaba respecto a las instituciones, los políticos, la burocracia. No podría ser que de alguna manera frente a los artistas también pasa esto. Sí, claro. Esto que los artistas llaman como procesos participativos no dejan de ser una instrumentalización de sectores muchas veces vulnerables, como tú has dicho, que terminan siendo el conejillo de indias de su propio experimento. Sí. A ver, yo creo que hacer una tesis de corte cualitativo de alguna forma también, creo yo, aporta a tener esas posturas dicotómicas o maquiavélicas rato de que o si está bien o si está mal. O sea, o si es que no generas ningún cambio en la sociedad, está mal. O si es que vas y haces una cosa que no tiene sentido para el resto de gente, está mal. O que si vas, si generas un cierto cambio, está bien. O sea, digamos que para mí el arte no necesariamente tiene que cambiar realidades. Que hay artistas que sí lo hacen. Este rato me estoy acordando mucho de este proyecto Natura, que lo hizo Larisa Marangoni en una provincia del Guayas. Ella lo que hace, pero digamos que fue un proyecto que desde sus orígenes nació de esa manera. Es decir, ellos iban a Engabao, a algunos lugares de la provincia del Guayas, con artistas que ya tenían ese perfil. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos muy lindos de Fabiano Cueva, que se llamó Ondas Porteñas. Entonces ellos se van a un grupo, digamos a una comunidad en donde había una tradición culinaria bien interesante, pero no podían, digamos, era solamente para la comunidad. Entonces lo que hace él es a los propios vecinos ir recolectando ciertas herramientas que le servían a él para implementar una radio comunitaria. Entonces ellos logran poner una radio comunitaria y con la misma gente de la comunidad empiezan a hacer una programación en donde se contaban leyendas, donde se compartían recetas culinarias, y tuvo una incidencia positiva dentro del contexto. Pero yo creo que desde el campo nuevamente autónomo del arte uno no puede caer. Creo que hay que superar un poco las dicotomías de que, bueno, si es que haces un cambio es una buena obra y si es que no lo haces es una mala obra, ¿no? Cuando yo les presentaba la obra del Santiago Sierra, él transita por esta obra de...
él transita por esa autonomía del arte, ¿no? Es el arte que tiene sus propias reglas, sus propias estrategias y no tiene que resolver ningún problema. Pero a su vez lo que él hace aquí es someter a este grupo de personas que, digamos, también hay un conflicto ético que yo siento un conflicto ético cuando veo su obra, pero luego él está hablando justamente del sistema capital que nos atrapa a todos, ¿no? O sea, a nosotros nos dan un sueldo, nos dan una remuneración y cuando te dan ese sueldo, esa remuneración, se supone que tu jefe, vos eres vas a hacer lo que tu jefe te diga que hagas. Entonces, digamos, me parece que sus estrategias, que las toma del propio campo capital, del campo del capitalismo, y son estrategias que aplica su obra, se justifica, digamos. Entonces, digamos, hay una participación y obviamente hay una instrumentalización, pero luego eso dentro del campo del arte, desde la autonomía, es válido. Y cuando va una persona como Ondas Porteñas y también hace un cambio social, también es positivo. O sea, yo no, como digo, creo que de alguna forma nos ayuda. En el proyecto de María José Machado, digamos que hay unas funciones del arte que no necesariamente se van a ver grandes cambios, pero a nivel micropolítico es súper interesante, ¿no? Contaba Juliana Vidal que las personas que iban a tomarse las muestras de su cicatriz, a sacar las muestras de la cicatriz, ellas, mientras Juliana le estaba sacándole el molde, les preguntaba qué te pasó ahí. Entonces, ella hablaba de dos momentos catárquicos dentro del proceso. El primer proceso catárquico era que había mucha gente que lloraba porque tenía una cicatriz que fue de cáncer, había una cicatriz que era que le deformó cierta parte del cuerpo, y cuando ellas contaban esa anécdota de qué pasó con la cicatriz, mucha gente lloraba, pero luego, digamos, se desahogaban, ¿no? Y ese es el efecto catárquico que tiene el arte. El segundo efecto catárquico dentro de la misma obra es cuando Juliana les entregaba la cicatriz que sacó del cuerpo de los participantes. Entonces ellos veían y después de haber llorado, después de haber exteriorizado todas esas cuestiones, decían, qué lindo que es esta cicatriz, que antes no me gustaba, que era un defecto, que yo le percibía como un defecto, ahora me voy contenta con mi cicatriz. Había como una suerte de aceptación del cuerpo. Entonces, digamos que estos niveles del arte no necesariamente se miden por grandes cambios sociales, sino creo que hay cambios a nivel micropolítico, que también eso es muy importante, ¿no? Entonces creo que parte de algunos resultados que me hubiese gustado conversar más sobre algunos resultados de todo este proceso, y es que claro, uno puede decir que hizo Fernando Falconi haciendo que la gente se despida de los seres que no se puede despedir. ¿Cuál es la incidencia del arte ahí? O sea, me parece que también hay un efecto catárquico. O sea, la gente que no se pudo despedir, pudo despedirse finalmente, ¿no? Y creo que posiblemente, yo ya no he llegado hasta allá, pero pueden tener una vida más tranquila si es que no lo hubiesen hecho, ¿no? Entonces creo que esos cambios a nivel micropolítico también son importantes dentro de este tipo de obras participativas, colaborativas, comunitarias, colectivas, etcétera. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo quiero, Jonathan, agradecerte enormemente en nombre de la Cátedra Permanente de Antropología, de la Escuela de Antropología. Es bueno tener a un artista tan importante de la ciudad, a un antropólogo, colega joven, bienvenido siempre a la escuela. Agradecerte también porque en la Cátedra Permanente de Antropología es la primera vez que estamos tocando este vínculo del arte y de la antropología dentro de todos esos múltiples ámbitos que tiene la antropología para hablar, y la relación antropología y arte, o la antropología del arte, sigue siendo un campo enorme que nos da muchos temas para discutir. Tú has tocado temas, sé que el tiempo es siempre complejo frente a una investigación de amplio alcance, temas que son complejos, que podrían tomarnos muchas horas: el tema de la autoría, el tema de la excepcionalidad que adquiere el artista en el mundo occidental frente a otras formas de hacer arte en otras sociedades, el tema de la participación, el tema del don, de la reciprocidad, del intercambio. Y a mí me alegra mucho porque nosotros tenemos en nuestra Escuela de Antropología muchos jóvenes artistas o con grandes destrezas artísticas que piensen también que siempre el campo de la relación arte-antropología es una de las tantas posibilidades para seguir investigando. También nos interesa mucho que nos hayas contado, aunque brevemente por el tiempo, el tema de la metodología, ¿no? Porque después nuestros chicos van a estar
capacitados en investigación. Sí, eso era importante, claro. Saber la importancia, por ejemplo, de la conversación, de las entrevistas abiertas, de asumir la ignorancia previa frente al campo. Pues creo que son abrebocas que nos dejan importantes para la reflexión. Agradecerte nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y agradecerles a todos los que han participado, seguirles invitando a que vengan a la Cátedra Permanente de Antropología. Gracias, Jonathan. Muchas gracias.